sí, reaccionar. Esta tarde en, ¿cómo es que se llama? Cantos del Llano. Cantos del Llano. Estaremos compartiendo tanto el pastor Luis como un servidor un tema de mucho interés para ustedes. Esta mañana, cuando estamos en el repaso de la lección, ¿dónde está el maestro de la clase esta mañana? Por ahí atrás. Y estamos hablando sobre y me gustó comentar lo que hizo un hermano que estaba acá al fondo, sobre la divinidad de Jesús. Y a veces hay temas que son de interés teológico y muchas veces uno cree que esos temas son para que los teólogos discutan y hagan libros y hagan tesis, pero muchas veces esos temas suelen ser de mucho impacto para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, esta mañana hablábamos sobre Jesús y por qué es importante saber que Jesús es Dios, y un hermano que estaba sentado ahí detrás mencionó que lo importante es pues, que el precio de mi pecado no lo podía pagar un ángel, lo tenía que pagar Dios mismo, y por eso es importante. Y esta tarde vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo y por qué es importante creer en el Espíritu Santo y reconocerlo como lo que realmente es. Así que no te lo pierdas. ¿Dónde va a ser el Canto del Llano? Bueno, ustedes saben ya dónde es eso. Yo no. Ayer llegué desde mi casa, yo vivo en Miami, aterrizamos en Ciudad de Panamá y de inmediato emprendimos el camino, nos paramos en La Chorrera y luego llegamos aquí como a las 8 de la noche. Llegamos al hotel, allí me registré y entonces llego cansado, salí de mi casa a las 7 de la mañana, llegué aquí a las 8 de la noche, todo el día viajando, me quité la ropa, desempaqué lo más rápido todo lo que pude. Y cuando voy al baño, te digo, cansado, ya lo que quería era ducharme con agua bien caliente y luego fría para relajarme. Quito la ropa, estoy así como Dios me trajo al mundo, no se lo imaginen, es bonito. Y cuando abro la puerta del baño, veo una ducha no muy grande, normalita. Y cuando entro a la ducha me doy cuenta que pegado así en la pared hay una rana como de este tamaño. ¡Ay, Dios! ¿Cómo es Y entonces eso? yo no le tengo miedo a las ranas. Gracias a Dios no le tengo miedo. Pero tampoco me quería bañar con las ranas. Y entonces tuve allí la difícil decisión de qué hago. ¿Me acuesto así sucio o me baño? Y tomé la decisión de bañarme. Y él con un ojo estaba mirando el jabón y el otro mirando la rana. Repito, no le tengo miedo, pero tampoco quería que me saltara encima. Y cuando terminé de bañarme, entonces digo, ¿qué hago? Porque si me acuesto, esta rana va a salir y me va a saltar encima en la cara. No le tengo miedo, yo sé que eso no mata, pero me va a asustar a medianoche. Así que cerré la puerta del baño para que se quede allí. Y esta mañana, cuando me levanté y voy al baño, digo, déjame bañarme ahora bien, porque anoche fue medio rápido, fue un asunto así de emergencia. Entonces ahí estaba la rana esperándome, me saludó, buenos días Jorge, ¿cómo dormís? Bien, aquí voy a bañarme, y cuando voy me entro a la ducha, me pongo así yo en mi esquina y la rana en su esquina, y ella se acomodó y se puso así bien cómoda, y ahí me bañé. Ay, Dios mío. Y me recordé mientras me bañaba esta mañana de que hay personas que le tienen miedo a las ranas. De hecho, hay miedos que suelen ser tan grandes, tan irracionales y tan paralizantes que se consideran enfermedades. ¿Alguien sabe cómo se le dice a los miedos cuando un miedo se convierte en un obstáculo para la vida de una persona? Fobia. Fobia. Los que estaban esta mañana en el repaso, estábamos hablando del griego. Fobia significa miedo en griego, pero ya lo usamos el término en español. Y hay personas que le tienen miedo, y mi esposa es una de esas personas, a las lagartijas y a las ranas. ¿Sabes cómo se llama el miedo a las lagartijas y a las ranas, a los reptiles y a los anfibios? Se llama herpetofobia. Y mi esposa sufre de herpetofobia. Y te voy a decir algo, ella escogió un mal lugar para vivir porque en Florida lo que más hay es lagartijas, iguanas y cocodrilos. Y a veces vamos caminando, muchas gracias, a veces vamos caminando por la calle y de pronto ya ve una lagartija, que la lagartija no sé por qué, pero le da la impresión de cruzar frente a tus pies, así tú vas caminando, estás de este lado y esperas a que tú pases para cruzarte, entonces te has dado cuenta. Y entonces ella va caminando y de pronto echa para atrás. Y no importa si está el niño ahí, deja al niño solo, que la lagartija se lo coma. Ella le tiene miedo, le tiene pánico a las lagartijas.
pensando un poquito en eso, hace unas semanas leí un artículo de la revista Time. Se llama Fobias from A to Z. Fobias desde la A hasta la Z. Y es simplemente una lista de miedos que gente como tú y como yo tiene. Miedos extremos, miedos que paralizan, miedos que hacen que la gente no pueda vivir sus vidas de la manera normal. Oye, algunos de los miedos que la gente tiene. Capisofobia. ¿Qué es eso? Miedo a sentarse. Por lo que veo aquí, nadie tiene capisofobia. Ablutofobia. Miedo a hablar. Miedo Hablar. a bañarse. Ah, Una ablución es cuando uno se baña. Ablutofobia, miedo a bañarse. Dentofobia, ese es fácil. Miedo a los dentistas. Ciclofobia, miedo a las bicicletas. Alectorofobia, miedo a los pollos. Hay gente que le tiene tanto miedo a los pollos que solo deja el hueso en el plato. Araquibutirofobia. araña y a los alacranes. No, no. Araquibutirofobia es el miedo a que la mantequilla de maní se te pegue en el paladar superior de la boca, en el cielo de la boca. Anótela esa. Araquibutirofobia. Araquibutirofobia. Te lo voy a pasar por escrito al final de ese modo, no te preocupes. Araquibutirofobia. Hay otros que son un poquito más extraños, más que el de la mantequilla de maní. Automatonofobia, miedo a los muñecos de ventríloco. Falacrofobia, miedo a quedarse calvo. Yo tenía falacrofobia, ya yo sé que eso es inevitable. Y quizás el más extraño de todos, fobofobia. Miedo a la fobia. Miedo. A la fobia. ¿Estás tratando de adivinar qué significa? Sí. Fobofobia, miedo al miedo, miedo a las fobias. Miedo a la fobia. ¿Cuánta razón tenía Job cuando escribió en Job capítulo 5, versículo 7, que el ser humano nace para tener problemas? Y con esa idea en mente, los miedos, las fobias que tenemos, yo quiero invitarte a aquella noche, hace ya casi 2000 años. Porque si algo estos muchachos sintieron, fue miedo. Posiblemente la fobia que sintieron en ese momento fue autofobia. El miedo a la soledad, el miedo a quedarse solos, porque en tan solo unas pocas horas habían recibido una secuencia de noticias, cada una peor que la anterior. En primer lugar, Jesús les había dicho, esta noche uno de ustedes Me va a entregar. me va a traicionar. Y entonces luego, pocos minutos después, le dice a Simón Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y luego, pocos minutos después, le dice a todos los discípulos, hoy todos ustedes me van a abandonar. Y para rematar, entonces, Jesús les dice, ¿saben qué? Yo me voy. Yo los voy a abandonar. Y ante la pregunta de Pedro, maestro, ¿a dónde tú vas? Jesús le contesta a Pedro, en Juan capítulo 13, versículo 13, versículo 36. A donde yo voy, tú no me puedes acompañar ahora, pero me seguirás después. Y ponte por un momento en el lugar de los discípulos, porque estos 12 hombres, dice la Biblia, que lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Habían dejado sus familias para seguir a Jesús. Habían dejado sus casas para seguir a Jesús. Habían dejado sus trabajos para seguir a Jesús. Habían dejado su religión para seguir a Jesús. Y ahora, el hombre por el cual ellos lo habían dejado todo, les dice que Él los va a abandonar y que ellos se van a quedar completamente solos. Con razón, aquella noche parecía la más negra y la más triste de toda la historia de la humanidad. Y es en ese momento de miedo, de incertidumbre al futuro, en ese momento de desesperación y de incertidumbre, que Jesús pronunció la que es posiblemente la promesa más hermosa que Él alguna vez realizó. Y ya yo me di cuenta que ustedes se la saben de memoria. Así que repítela junto conmigo. No se turbe Vuestro vuestro corazón. corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús sabía que la noticia de su partida había turbado el corazón de sus discípulos. Y la palabra que Juan utiliza, que Jesús utiliza para hablar de lo que los discípulos estaban sintiendo, turbación, es la misma palabra en griego, tarazo, un verbo, que Juan utiliza en Juan capítulo 5. En Juan 5, Juan cuenta la historia de un paralítico. Y dice la historia que este paralítico estaba en un estanque. ¿Recuerdan cómo se llama el estanque? Bethesda. Me gusta predicar aquí, ustedes leen la Biblia. Y dice la Biblia que en ese estanque había una tradición, y es que los enfermos rodeaban el estanque y esperaban a que el agua se moviera. La palabra que Juan usa para describir que el agua se agitaba, se movía, es la misma que en Juan 14 ahora Jesús utiliza para decir: no se turbe, no se agite el corazón de ustedes. El miedo había provocado agitación en el corazón de estos discípulos. Y muchas veces, yo no sé tú, pero yo me he sentido como los discípulos, agitado, turbado, porque no sé lo que va a pasar, turbado por una enfermedad, turbado porque la situación de mi país está quizás cada vez de mal en peor. Ahora mi país está un poco revuelto porque el gobierno quiere subir los impuestos y hay tremendo lío allí. Ahora de esta mañana que el presidente va a hablar esta noche. Temeroso porque no sé lo que va a pasar con mi familia, agitado por un problema personal con un compañero de trabajo, agitado por un problema matrimonial. Jesús sabe que el ser humano se agita, se turba. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: no turbe vuestro corazón. Yo no sé cómo tú interpretas las palabras de Jesús, pero a veces pareciera un poquito hipócrita. El Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que conoce el fin desde el principio, me dice a mí: no te preocupes, no te turbes. Claro, pues si tú tienes todo el poder y yo no. Si tú sabes lo que va a pasar en el futuro y yo no, ¿cómo tú me dices a mí que no me preocupe? Para ti es fácil decirlo. Pero si tú lees el Evangelio de Juan, especialmente Juan capítulo 12, versículos 27 y 28, vas a encontrar un detalle muy bonito de la palabra de Dios. En el capítulo 14, en la última cena, Jesús le dice a sus discípulos, y me dice a ti y me dice a mí: no se turbe, ayúdenme, no se turbe vuestro corazón. Pero unos días antes de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había llegado, dice Juan capítulo 12, versículos 27 y 28, que Jesús declaró lo siguiente. Juan 12, 27 y 28, dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y yo no sé a ti, pero a mí me llena de esperanza, me llena de satisfacción, me llena de alegría saber que la agitación, la turbación que yo puedo sentir en este momento, Jesús la sintió primero. Cuando Jesús le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, Él sabía de lo que estaba hablando, porque pocos días antes Él se había sentido de la misma manera. Pero Jesús, cuando sintió miedo, cuando sintió angustia, cuando sintió incertidumbre ante el futuro, se hizo esta pregunta: ahora estoy turbado, ahora tengo miedo, ahora estoy angustiado, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando tengo miedo? ¿Le voy a pedir al Padre que me saque de esta hora? ¿Le voy a pedir al Padre que me quite? Dice Jesús: no, yo llegué para esto fue que yo vine. Padre, glorifica tu nombre. Jesús no permitió que el miedo dictara su conducta. Jesús no permitió que el miedo tomara decisiones por él. Jesús no permitió que el miedo fuera lo que determinara el rumbo de su vida. Jesús dijo: sí, yo tengo miedo,
lo reconozco, pero no le voy a pedir a Dios que me quite de este lugar. Yo vine para esto. Padre, utiliza mi miedo, utiliza esta situación que a mí me tiene angustiado, que me tiene turbado, que me tiene agitado, para glorificar tu nombre. Amén. Y esa debiera ser la actitud de cada hijo de Dios. Sí estoy preocupado, sí estoy angustiado. Padre, utiliza esta situación, utiliza este miedo que hoy yo tengo para glorificar tu nombre. Amén. Jesús sabía que los discípulos estaban preocupados, estaban asustados. Y entonces Jesús les da una promesa para que no estén asustados. Me llama la atención. Esta tarde, si tú vas al seminario, cuando vayas, porque yo sé que tú vas ahí, cuando vayas al seminario, te vas a dar cuenta que en la Biblia hay muchos temas profundos, hay temas que hay que estudiar griego y hebreo para entenderlos mejor, aunque cualquiera puede entenderlos si lee la Biblia con oración y espíritu dispuesto, pero la Biblia tiene porciones de la Biblia que usted puede profundizar y sacarle cosas, y mientras más la lee, más aprende. Pero cuando una persona tiene miedo, no necesita teología. Cuando una persona tiene miedo, no necesita muchas cosas profundas. Y Jesús lo sabía. Por eso la promesa que Jesús le hace a los discípulos, ante el miedo y la incertidumbre que ellos tenían, no consistió en una cátedra teológica. Jesús no se sentó ahora y, ¿tienes miedo? Vamos a filosofar. ¿Qué es realmente el miedo? Jesús no hizo nada de eso. Porque Jesús sabe, cuando yo tengo miedo, quiero que me digan las cosas claras. Por eso Jesús fue bastante directo y claro. Juan 14, 1 al 3 es una promesa hermosa, pero es sencilla. Cualquier niño la puede entender. Y es la promesa que quiero compartir contigo en esta mañana. Jesús te dice a ti, y le dijo a los discípulos, que tú y yo no debemos tener miedo, por simple y llanamente 3 razones. ¿Cuántas razones? No hay que tener miedo. La cura que Jesús presenta al miedo consta de 3 ingredientes. ¿Cuántos ingredientes? 3. Número 1, creer en Dios y en Jesús. Número 2, creer que se nos está preparando un lugar. Y número 3, creer que Jesús volverá otra vez. Vamos a ver rapidito estos 3 ingredientes. La primera cura que Jesús presenta para el miedo es la fe. Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, por lo tanto, crean también en mí. Cuando tú te hiciste cristiano, y el maestro mencionó esta mañana que a los 14 años conoció el Evangelio, y yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia. Gracias a Dios yo conocí el Evangelio a través de mis padres. Mis padres me educaron en los caminos del Señor. Amén. Y en el momento en el que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, cuando tú le abriste tu corazón, Él entró a tu vida y empezó a morar en ti. Y eso tiene mucho significado, pero entre las muchas cosas que puede significar, quizá la más importante es esta. Cuando una persona acepta a Jesús, pasa no solo a ser hijo de Dios, sino a quedar bajo la protección divina. Por lo tanto, para ti ya no existen las coincidencias. Para el cristiano no existe la casualidad, no existe el azar, no existe la suerte. Para el cristiano existe el plan de Dios para tu vida. Amén. Eso significa que yo no soy una víctima de las circunstancias. Yo no ando como un barco y que cualquier viento se lo lleva para acá o se lo lleva para allá. Yo sé que en mi vida se cumple el plan de Dios. Amén. De manera que en la vida del cristiano ya no existe la famosa frasecita, ups, ay, se me zafó, se me chispoteó, decía el famoso comediante mexicano. No existe. Ahora Jesús me dice, ¿sabes qué, Jorge? Como tú eres un hijo de Dios y tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida, cree en Dios. Recuerda tu fe. Recuerda en quién tú crees. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, como tú crees en Dios, cree también en mí. Y me llama la atención que en ambos casos, el verbo que Jesús utiliza, el trabajo mío como editor siempre tiene que ver con la gramática y leer los materiales que la gente recibe para asegurarme de que está bien escrito, así que tengo que leer bastante de gramática en español. Y es muy interesante porque Jesús no le dice a los discípulos,
no se turbe vuestro corazón. Ustedes creyeron en Dios. Ni tampoco dice ustedes creerán en mí. En ambos casos, Jesús ubica el verbo en tiempo presente. Jesús no ubica el acto de creer ni en pasado ni en futuro. ¿Y sabes por qué? Porque la fe no se puede conjugar ni en pasado ni en futuro. Porque dice la famosa canción, el ayer ya pasó y el mañana No existe. quizás no vendrá. No existe. No existe. El único momento que yo tengo para creer Un día a la vez. es hoy. Es el Amén. presente, es el ahora. Por eso Jesús le dice al discípulo, cree en Dios y cree también en mí. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué Jesús me dice a mí que yo tengo que creer hoy? Porque si hoy es que yo tengo miedo, si hoy es que yo tengo problemas, si hoy es que yo tengo tristeza, si hoy yo necesito soluciones, entonces la fe también tiene que ser para hoy. Amén. Como hoy yo necesito una respuesta de Dios, Jesús me dice, hoy tú tienes que creer. Y sabes que la confianza en Dios, esa confianza que Jesús le recomendó a los discípulos y que te recomienda a ti, fue la misma que Él utilizó y por la que Él dirigió toda su vida. Tú lees la vida de Jesús y todo lo que Jesús hizo fue bajo la confianza y bajo la dirección de Dios. El 5 de febrero de 1905, Elena G. White le escribió una carta a la esposa del pastor A.J. Breen. Y yo creo que las palabras de esta carta resumen lo importante que es creer en el Señor. Le escribe la hermana White a la esposa del pastor Breen, a la señora Breen. Y te digo a ti en esta mañana, ten buen ánimo. El Señor te ama y se compadece de todas tus debilidades. Con seguridad te fortalecerá y te bendecirá, con tal de que tú confíes en Él. Lo único que Dios te pide es creer. Fue la palabra que Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. En segundo lugar, Jesús me invita no solamente a creer en Dios, sino también a creer que se nos está preparando un lugar. El miedo de los discípulos era que Jesús se iba y los iba a dejar solos. Y los discípulos creían que esa partida de Jesús los iba a separar para siempre de Él. Jesús se va, nos abandona y ahora nos quedamos solos. Pero ahora en la segunda parte del pasaje Jesús le asegura a los discípulos, número uno, la partida es temporal, la separación es temporal. Y número dos, yo voy, pero yo no me voy simplemente por el gusto de irme, no me voy simplemente porque no tengo más nada que hacer. Yo me voy con un objetivo en concreto, un punto en particular. Jesús le asegura a los discípulos, yo me voy ¿a qué? A preparar. A preparar un lugar. ¿Dónde está Jesús preparando un lugar? Sí, pero el texto no dice cielo. ¿Qué dice el texto? En la casa de mi Padre. Jesús dice, yo voy a la casa de mi Padre a prepararte allí un lugar. Y el Nuevo Testamento utiliza varias declaraciones para la idea de que Jesús está en la casa del Padre preparándonos un lugar. Dependiendo del autor que tú leas del Nuevo Testamento va a ser la expresión. Por ejemplo, si tú te lees la carta de Pablo a los Efesios, Pablo dice que Jesús ascendió a los lugares celestiales. Es la frase que Pablo utiliza para decir que Jesús está en el cielo, en la casa del Padre, preparándonos un lugar. De hecho, Pablo dice que nosotros, por la fe, estamos con Cristo en los lugares celestiales. Si tú te lees el libro de Hechos, la frase favorita de Pedro es que Jesús ascendió y está sentado. Completa la frase, ustedes que leen la Biblia. Ascendió y está sentado A la diestra. es lo mismo. Es otra manera de decir lugares celestiales o preparándonos un lugar. Pero me gusta cómo Pablo presenta la idea en Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20. La misma idea que presenta Juan 14, 2. Voy pues a preparar un lugar. Mira cómo Pablo lo presenta en Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20.
mientras ustedes buscan un corte comercial, Hebreos es uno de los libros más bonitos para hablar de esperanza. Tiene unas metáforas lindísimas para hablar de esperanza. Bueno, mira este pasaje, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, mira qué frase tan bonita, ancla del alma, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Cómo? ¿Qué dice tu Biblia? Donde Jesús entró por nosotros, ¿cómo? A ver otra vez, ¿cómo qué? Precursor. ¿Cómo qué? ¿Tú estás con un libro ahí? ¿Estás con un libro para regalar por ahí? Acá. Esta tarde voy a regalar un libro a alguien que me diga qué es un precursor. ¿Qué significa la palabra precursor? Los pastores no pueden participar. Una persona que inicia a preparar algo. Primero, caliente, está caliente. ¿Cómo? ¿Quién dijo antes de? ¿Cómo te llamas? Bueno, tú decides que eso lo regalas. Precursor significa antes de, la persona que antecede, el que llega primero que otro, el que precede a otra persona. Pablo dice, sí, Jesús ascendió al cielo y allá en el cielo Jesús es nuestro precursor. Precursor es el que llega antes de que llegue el otro. De manera que la separación entre Jesús y los discípulos, la ascensión de Jesús, tiene un objetivo muy particular. Y es asegurar que yo también llegue. Porque si Jesús llega y yo no llego, ya Él no es precursor. Para que haya un precursor, tiene que haber un sucesor. Si el precursor es el que llega antes de, tiene que llegar otra persona después. Si nadie llega después, el que llegó primero no llegó primero. Llegó y punto. Pablo dice, sí, Jesús ascendió al cielo. Y la ascensión de Jesús al cielo es la garantía de que tú también tienes un lugar en las naciones celestiales. Amén. Jesús es nuestro precursor, el que llega primero, el que limpia el camino, el que quita los obstáculos para asegurarnos de que tú y yo tengamos un viaje seguro a las naciones celestiales. Amén. Ahora bien, si Jesús está en el cielo preparándonos un lugar, ¿no significa eso entonces que esta tierra no es nuestro lugar? A veces yo veo personas, a veces yo me comporto de una manera tan estúpida, preocupado, afanado por conseguir cosas, y mientras yo estoy aquí preocupado por ganarme mi lugar en la tierra, Juan dice, pero Jesús está en el cielo ministrando para prepararte a ti un lugar. Mientras muchos de nosotros perdemos el tiempo obsesionados con nuestro lugar en la tierra, la Biblia nos recuerda que nuestra verdadera patria está en los cielos, de que estamos aquí de paso. Este no es nuestro verdadero lugar. Así que dejemos de dedicarle tiempo a las cosas de la tierra. Y esa es la razón por la que a veces aquí en esta vida nada nos satisface. El famoso teólogo católico, San Agustín de Hipona, medieval, lo resume muy bien. Él dice, Señor, tú nos creaste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que yo no entienda que mi lugar está al lado de Cristo en las mansiones celestiales, nada en esta tierra me va a satisfacer. Por eso Pablo nos recomienda en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahora que hemos resucitado con Cristo, Pablo dice, pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y por último Jesús dice, no tengas miedo, porque yo vengo otra vez. Cada vez que hay un acontecimiento grande en el mundo, los periódicos, cuando quieren resaltar una noticia, utilizan un recurso
que se llama segunda venida. Y es que toman la letra más cuadrada que ellos tengan, puede ser una helvética, puede ser una Times New Roman, una letra que no tenga muchas curvas, que sea lo más recta. En nuestro negocio de los libros le decimos una letra de palo, se llama así, letra de palo. Y la ponen en el tamaño más grande que la página del periódico aguanta. Fue el tipo de letra, por ejemplo, que usaron cuando mataron a Kennedy en Estados Unidos, o el 12 de septiembre para contar el 11 de septiembre. Y a ese recurso se le llama segunda venida. ¿Sabes por qué? Porque no hay una noticia más importante que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús ahora dice, ¿sabes qué? No tengas miedo, porque tú crees en Dios. No tengas miedo porque te estoy preparando un lugar. Y no tengas miedo porque yo vendré otra vez. Y no deja de resultar interesante. De la misma manera como en el versículo 1, el verbo creer está en presente, el verbo venir, vendré otra vez. Aunque nuestras Biblias en español traducen vendré otra vez en futuro, en griego el verbo está en español, en presente. Y esto es algo que el idioma griego suele hacer. En español eso no funciona. Pero en griego yo puedo tomar un verbo presente para hablar de un acontecimiento que todavía está en el futuro, pero que yo estoy seguro de que va a ocurrir. Y a ese recurso se le llama presente futurístico. Es cuando yo tomo un verbo en presente para hablar de un acontecimiento que todavía está en el futuro. De manera que imagínate ahora a los discípulos escuchando la promesa. En las casas de mi padre hay muchas moradas, y yo lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar, y si me fuera y yo preparo un lugar, vengo otra vez. Vengo otra vez. Pablo dice que la promesa de la segunda venida es la bendita y bienaventurada esperanza del cristiano. Y esa bendita y bienaventurada esperanza del cristiano tiene que estar siempre presente en nuestras mentes. De la misma manera como la fe solo se puede conjugar en el presente, para el cristiano verdadero, la venida de Cristo siempre debe ser un acontecimiento presente. Porque no sabemos lo que el futuro nos depara, y porque el presente es el único momento que tú y yo tenemos para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice, yo vendré otra vez. Y así como la partida de Jesús tenía un objetivo puntual, prepararnos un lugar, Jesús ahora dice, yo vendré otra vez con un objetivo en particular. ¿Para qué viene Jesús? ¿A qué vuelve Jesús? Dice Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús no viene para llevarte al cielo. Jesús no viene para darte vida eterna. Jesús no viene para que tú comas uvas, manzanas y toques el arpa junto al árbol de la vida y juegues con leones y cocodrilos. Jesús viene para estar contigo. Jesús viene para que donde Él esté, tú también estés. Amén. El objetivo de la segunda venida es que yo, el ser más insignificante del universo, pueda vivir para siempre en íntima comunión con el Dios que me creó. Amén. El famoso teólogo William Hendrickson dice, tan maravilloso es el amor de Cristo por los suyos, que no está contento con la idea de simplemente llevarnos al cielo. Quiere llevarnos a estar en íntima comunión con Él. Amén. Pero lo más bonito es que yo puedo desde ahora empezar a disfrutar la segunda venida de Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús dice, yo vendré otra vez. 20 versículos más adelante, en Juan 14, 23, hablando de lo que el Padre y el Hijo quieren hacer en nuestras vidas, Jesús dice, hablando del cristiano verdadero, vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan 14, 23. Jesús aquí está hablando de la morada que el Padre y el Hijo quieren hacer en tu vida a través del Espíritu Santo. En otras palabras, yo estoy aquí en la tierra esperando que Cristo venga para que me lleve al cielo. Pero mientras yo estoy aquí esperando a ir al cielo, el cielo está esperando venir a mi vida. Yo estoy aquí preocupado y ansioso porque quiero ir a morar en la casa del Padre y hacer morada con Él.
Pero el Padre quiere venir a mi vida hoy y hacer su morada en mi vida. Si yo quiero ir al cielo, debo primero permitir que el cielo venga a mi vida. Amén. Si yo quiero ir a la casa del Padre, hoy mi vida tiene que ser la casa del Padre. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. Ayer, cuando venía en el avión, el vuelo fue sumamente tranquilo. Pero en un momento, el capitán encendió la luz del cinturón de seguridad y dijo: en este momento voy a pedir que todos los pasajeros se sienten y se abrochen el cinturón, porque vamos a pasar por una pequeña turbulencia. Y usted sabe que cuando el piloto dice eso, es porque la turbulencia se va a sentir. Normalmente ellos dejan que tú sigas en lo tuyo, pero cuando te lo avisan, es porque la turbulencia es seria. Y nunca falta esa persona que entonces en plena turbulencia empieza a rezar, otro que empieza a llorar, y otro que se desespera y empieza a mirar por la ventana creyendo que eso ayuda en algo. Y me han tocado varios vuelos así un poquito incómodos. De hecho, uno de los peores vuelos fue de Panamá a Changuinola, en un avioncito que parece, es más chiquito que un carro. Yo no sé cómo yo me monté en ese avión, no me vuelvo a montar más nunca ahí. Una avioneta. Porque para colmo estaba lloviendo, era una avioneta, y para colmo estaba lloviendo. Manejen, no se expongan a eso. En las turbulencias de la vida, porque en la vida siempre hay temporadas de turbulencia. Sí. Tú y yo podemos tener la seguridad, la confianza de que Jesús es el capitán de nuestro avión. Amén. Y Jesús dice en esta tarde, esta mañana, quizás tú tengas miedo, quizás estés pasando por una turbulencia en tu vida. No se turbe tu corazón. No dejes que la turbulencia de afuera se refleje en tu interior. No se turbe tu corazón, porque tú crees en Dios y en Cristo, porque Jesús te está preparando un lugar y porque Jesús volverá por segunda vez. Amén. Mis hermanos, no dejemos que lo pasajero nos quite el gozo de lo eterno. No dejemos que el miedo al aquí y el ahora, a lo que estamos pasando en este momento, nos prive de disfrutar la promesa de la segunda venida de Cristo. Jesús vuelve por segunda vez a buscarte a ti y a buscarme a mí. Amén. Para que Amén. donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Yo te pregunto, ¿te gustaría a ti en esta mañana aferrarte a esa esperanza? A la esperanza bienaventurada de que Jesús Amén. vendrá otra vez. Si Amén. ese es tu deseo, te invito a que ahí donde estás te coloques de pie y terminemos con una palabra de oración.